Quiero presentar con todo gusto a Diana Mercado, que es licenciada en Ciencias Humanas. Ella estudió con nosotros en el Centro Universitario de Integración Humanística. Ella tiene la especialidad además en psicoterapia gestal. Tiene maestría también en Gestalt. Es creadora de la Fundación Manos que Sostienen. El día de hoy, ella nos va a acompañar con el tema liderazgo humanista en la gestión de cambio organizacional. Bueno, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Ya estoy ahí, ya estoy al aire. Ok, Ana, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Mi tesis de maestría justamente es en liderazgo humanista en la gestión del cambio organizacional. Pero el tema de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante que tiene que ver con la psicología humanista, justamente para que todo el mundo pueda conocerla. Pero antes de esto, quisiera platicar un poquito con ustedes. En principio, bueno, darles las gracias. Que me parece que hay un error ahí técnico. No sé si me estén escuchando. A ver, permítame un momentito. Hola, hola, disculpen la inconsistencia. Bueno, pues ya estamos aquí. Gracias, Ana, nuevamente por la invitación a este proyecto, a este ciclo de conferencias. También quiero dar las gracias a la rectora de CUI, a María Escalán, y a todo el equipo técnico, al director de comunicaciones. Muchas gracias, Ítalo, por estar acá con nosotros. Y pues a ustedes que están aquí acompañándonos justamente a este tema que para mí es bien importante. Como decía Ana, bueno, pues mi formación es en psicoterapia humanista Gestalt. Y fíjense que a veces cuando he recibido a algunos pacientes o clientes que ya traen algún tipo de proceso terapéutico, les pregunto que de qué línea o corriente psicológica vienen y no saben. Entonces, creo que hoy es la oportunidad de que podamos saber qué es la psicología humanista, cuáles son las corrientes de la psicología humanista contemporáneas, cuáles son las alternativas. Y no nada más quisiera platicar con ustedes este tema, pues como corriente de la psicología contemporánea, sino que también podemos ver a la psicología humanista pues como una corriente filosófica, científica, que tiene una metodología probada y probada a través de la evolución de algunas de las teorías del conocimiento. Entonces, es bien importante primero que todos ustedes sepan que la psicología es hija de la filosofía. Este es el gran interés para que podamos fundamentar nuestro trabajo en campo y podemos ofrecerles conocimiento también a los pacientes. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la presentación, ¿no? El significado de, no sé si por ahí ya esté la presentación. Exactamente, gracias. Si me haces favor de poner la siguiente lámina, por favor. Les voy a explicar un poquito que dividí esta plática en tres partes. En principio vamos a hablar de forma muy general de lo que es la psicología para que entonces todos los participantes puedan estar en el contexto. Esto va a ser de forma muy general porque, bueno, pues tenemos muy poquito tiempo para todo, ¿no? Pero es para que todos sepamos como de qué estamos hablando. En el segundo momento vamos a hablar ya de lo que son los fundamentos científicos que se basan para desarrollar la psicología humanista, que son la filosofía fenomenológica y la filosofía existencial. Y por último, en la tercera parte, vamos a concluir con algunas características de lo que es la psicología humanista y voy a mencionar algunas disciplinas, vertientes, algunas terapias que a lo mejor ustedes han conocido o han escuchado. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a iniciar. La palabra psicología, fíjense que esto lo tomé de referencia de un doctor en filosofía, Gutiérrez Sáenz, que me encanta cómo explica todo porque lo hace como muy concretamente.
Y como filósofo, bueno, pues toma la primera concepción aristotélica de lo que significa la palabra psicología. Entonces, Aristóteles divide la palabra psicología en psique, que significa alma, y logía, logos, que significa tratado. Por lo tanto, se llama tratado del alma o significa tratado del alma. Este tratado del alma, estamos hablando que versa de hace 20 siglos atrás. Y justamente el tema fundamental de los tratados aristotélicos son el alma humana. El alma humana para Aristóteles pues explica el principio estructural que explica la vida. Y tiene, para Aristóteles, tiene tres propiedades. Estas tres propiedades que son fundamentales: la unidad, la espiritualidad y la inmortalidad. No olvidemos que el alma humana en este periodo también ya en esencia es libre y es racional. Entonces tendríamos como estas características. Ahora, la psicología contemporánea, si ustedes ahí la buscan, ya el significado se modifica un poquito, ¿no? Entonces veríamos que se divide psico del griego psique, así lo vamos a encontrar, que significa alma, pero también significa psique y también significa actividad mental. Y logía, logos, que significa estudio. Esto es, sería entonces el estudio de la psique o de las actividades mentales. Esto quiere decir que la psicología contemporánea deja de un lado el alma, toda esta idea aristotélica, pero es muy curioso porque, bueno, quiere enfocarse y focalizarse al estudio de los fenómenos psíquicos y sin embargo tiene una postura ante el alma muy paradójica, extrema, ¿no? Porque, por ejemplo, evidentemente la rechaza porque es inabordable científicamente como tal. Pero por otro lado, en su estudio del self y del yo profundo, se acerca a estas características de la historia antigua. La psicología en general, vamos a decir que lo que estudia va a ser la explicación del comportamiento humano. Entonces, todos los actos y todas las conductas que vamos generando los hombres a través del tiempo, incluso aquellos actos que se quedan internos y no los expresamos de manera externa, también a eso también se refiere la psicología. Quiere estudiar la explicación. El foco es el proceso mental para darnos cuenta qué origina o qué acompaña o simplemente qué explica, ¿no? El comportamiento humano. Esto quiere decir entonces que este estudio como tal, pues va a vincular los actos con algunos antecedentes, tanto internos como externos de las personas, para entonces por ahí poder descubrir cuál es la causa y poder observar entonces pues todo el fenómeno en conjunto para tener una visión pues mucho más global de lo que es el comportamiento humano. ¿Ok? Espero de verdad no hacerlos muchas bolas, trato de utilizar las palabras más con mejor y más fácil comprensión. De cualquier manera, si no están libres de empezar a hacer preguntas y en el ratito que tengamos, con mucho gusto, si están en mis manos, las contesto. Entonces, bueno, esto es en general, ¿no? Lo que va a estudiar entonces lo que es la psicología. Las corrientes psicológicas contemporáneas, mucho más significativas, no quiere decir que de estas corrientes, de estas tres primeras, no se deriven algunas prácticas terapéuticas. A través del tiempo ha habido más aportaciones, ¿no? Pero bueno, quiero platicarles para que ustedes tengan la claridad cómo es que se trabaja la psicología. Entonces, tenemos una de las corrientes que es el conductismo, sus representantes Watson, Skinner, Pavlov, prioriza el objeto sobre el sujeto. Esto es, fíjense, cuando se origina esta psicología, esta visión del conductismo, su foco de estudio va a ser ¿cómo les diría? Serían como las leyes comunes del comportamiento, tanto humano como animal. Entonces deja de lado todos los fenómenos psíquicos para que entonces pueda focalizarse justamente a la observación únicamente de la conducta. Y esto nos trae a que tenga una connotación científica, puesto que como son elementos comunes del comportamiento, se pueden cuantificar.
¿verdad? Entonces, como deja de lado la psique, esto que se llamaría mente o se llama mente viva, para el conductismo es una simple abstracción que tendría ya que trabajar la psicología simplemente vinculando estímulos y respuestas en un contexto determinado, ¿ok? Y una línea vertiente de psicoterapia más representativa, como les digo, esto no quiere decir que sea la única, ha habido más aportaciones, evidentemente, en el tiempo, pero la más representativa es la psicoterapia cognitivo-conductual, por si ustedes la han escuchado, ¿no? Y se ocupa a veces como para el comportamiento en los niños, en ciertas adicciones, etcétera. Muy bueno. La psicología dinámica, los representantes son Freud y Jung. Bueno, pues ya también ellos son como súper taquilleros, ¿no? Los conocemos muchas personas. Bueno, ellos postulan que hay una zona en el ser humano que le llaman el inconsciente. Y en este inconsciente, el inconsciente, va a ser el responsable de casi todo nuestro comportamiento. Imagínense, el inconsciente es lo que no vemos de nosotros mismos. Entonces, el trabajo que se realiza es intrapsíquico, es subjetivo, y de lo que se trata es hacer consciente justamente lo inconsciente. Su famosísima línea psicoterapéutica es el psicoanálisis, entre otras. ¿Ok? Y la psicología humanista, la que yo represento, la psicología humanista, bueno, aquí Maslow, Rogers, Alport, hay un sinfín de aportaciones para la psicología humanista, que es lo que vamos a ir viendo. Eh, ella señala que hay una dimensión interna en el ser humano y que ahí internamente es donde se origina el comportamiento. Esto es una visión de integración total en el hombre, en una coherencia de pensamiento, sentimiento y acción. Y como corresponde la acción en referencia a otro, entonces es tanto subjetiva como objetiva. Entonces podemos ver que el conductismo es objetivo, la psicología dinámica es subjetiva y la psicología humanista es subjetiva y es objetiva. Sus líneas de terapia son muchísimas, ya las mencionaremos al final, pero las dos más representativas son justamente las que yo trabajo, que es el enfoque centrado en la persona, también se le conoce como enfoque centrado en el cliente, y lo que es la psicoterapia de la Gestalt. El enfoque centrado en la persona es importante que lo conozcamos porque en todos lados se escucha desarrollo humano, hay carreras de desarrollo humano, ya está la carrera, la licenciatura, es la base, el enfoque centrado en la persona rogeriana es la base del desarrollo humano. Y lo que es la Gestalt como tal, justamente pues engloba esta parte coherente que les decía de los seres humanos, ¿no? En autorrealización. Ya platicaremos de las características. Una característica esencial es que se trabaja en una unidad de tiempo y esa unidad de tiempo es el presente, el famoso aquí y el ahora, ¿no? Deriva de esto y lo vamos a ver en la metodología. Bueno, espero que por aquí estas tres hayan estado claras. Pero al final, la regresas un poquito, Ítalo. Al final aquí, la psicología transpersonal, fíjense bien, Gutiérrez Sáenz, este filósofo que les decía de donde saqué esta referencia, en este análisis dice algo con respecto a estas tres, que el sentido del comportamiento, de la conducta, está incompleto por cada una de estas, porque entre ellas, o sea, no se desechan, pero se rechazan o se exageran. Por ejemplo, dice que el conductismo es, que es muy elemental, pero sin embargo no quiere decir que sea inútil para resolver ciertos casos sencillos, ¿no? La psicología dinámica menciona que hace unas interpretaciones muy sofisticadas del paciente, ¿no? De la experiencia, y que esto ha generado pues cierto rechazo o repudio de algunos psicólogos porque quieren mantener pues el sentido científico, este equilibrio científico, ¿no? Al final. La psicología humanista le denomina la tercera fuerza y se le denomina así porque está en una posición entre el conductismo y la psicología dinámica. Es importante esto, justamente porque está entre el obsesivo
el obsesivo, esta parte científica cuantitativa, ¿no? Este afán objetivo, con también esta interpretación freudiana de la psicología dinámica. Él dice que todavía hay una corriente más, que es la psicología transpersonal. Si ustedes la buscan, la van a encontrar quizá como hasta la cuarta fuerza. Esta psicología transpersonal que también se desarrolla cuando se desarrolla la psicología humanista, es un cambio importante. Esta lo que pretende es superar, englobar a estas tres, porque toma así aportaciones de las tres y superarla. Pero dice que pues el comportamiento humano cabalmente no se puede comprender. Para ello se necesita postular la existencia de un yo trascendental, un yo transpersonal, que en este caso tendría que ser pues espiritual, ¿no? Porque se basa también como en estas filosofías budistas y también en la hinduista se basa, me parece, la trascendental, estoy casi segura de ello. Que también los occidentales, en Europa, en la psicología humanista, con esta concepción de la eternidad en un instante de Gabriel Marcel, por ejemplo, se marca justamente esta línea del tiempo del presente, del aquí y del ahora. Entonces, bueno, estamos hablando un poquito más o menos de la misma cosa. Ok, bueno, muchas gracias. Exacto, bueno, terminamos, espero que ahora sí haya estado más o menos, al menos que tengan la claridad de las diferentes corrientes de psicoterapia. Ahora vamos a ver lo que son los fundamentos filosóficos como tal de la psicología humanista y quisiera también de forma muy general poder repasar un poquito la evolución del pensamiento filosófico hasta la crisis filosófica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es cuando viene como toda esta transformación, ¿no? De la tercera fuerza, de la cuarta fuerza, etc. Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito en la filosofía antigua, que data del siglo VI antes de Cristo al V después de Cristo. En este momento, en este periodo, hay avances culturales bien importantes, porque ya las culturas vecinas ya van teniendo contacto entre ellas. Entonces empiezan a cuestionarse y a criticar, pues, el concepto tradicional de la mitología griega. El pensamiento que es predominante en este periodo tiene que ver, pues, justamente con la acción ética, la vida práctica y las virtudes. Básicamente es lo que se trabaja acá. Y además hay una variedad de pensamientos también y reflexiones del mundo, además de la participación del hombre en el mundo, ¿no? Que eso también es bien importante. Después de esto, del siglo V al siglo XV es un periodo enorme de la filosofía medieval, esta época donde hubo, bueno, muchísimas filosofías y doctrinas, bueno, tanto filosóficas como teológicas, que fueron sumamente dominantes. El objetivo que se buscaba en la filosofía medieval como tal era poder tener una conciliación de las doctrinas cristianas con la antigüedad, o sea, con toda la herencia de la historia antigua. Eso se necesitaba, o sea, como esta conciliación. Y dentro de estas doctrinas cristianas también incluían al judaísmo y al islamismo también. Entonces, aquí el foco principal y de trabajo, de estudio, era la fe, era la razón, era la existencia de Dios, por supuesto, porque Dios era el centro de todo en la época medieval, ¿no? El, el gran problema del mal también era de lo que se ocupaban, del libre albedrío y de la omnisciencia divina y bueno, de todos estos temas que tienen que ver con la existencia de Dios y la permanencia de Dios. Acuérdense que los paganos, los herejes, bueno, les iba pues, a la hoguera, ¿no? Entonces sí era una conciliación de todas las doctrinas cristianas. Fíjense que en el siglo XV, por ahí si recordamos, en Italia se origina la filosofía renacentista. Empieza esta manera de pensamiento diferente que después se va a ir expandiendo poco a poco por Europa en este periodo. La filosofía renacentista es como un puente entre la época medieval y la edad moderna, porque en la filosofía renacentista, bueno, pues hay
filosofía diferente, política diferente, concepto de ciencia completamente diferente, ¿no? Lo más relevante aquí es que, bueno, en contra del medievo, imagínense que entonces, pues ya empieza el valor del hombre, empieza el humanismo y además la ciencia natural. Entonces, esto da un giro bien importante a toda la creencia de que Dios era el centro de todo. Hoy el hombre tiene una participación activa en la tierra, ¿no? Y es bien interesante porque también científicamente hablando, bueno, se incluyen las matemáticas, se incluye la física, recordemos a Leonardo da Vinci, ¿no? Y como todo ese periodo tiene que ver como con este movimiento científico. Inclusive también la concepción del mundo, de la naturaleza, pues ya no era como el medievo, ¿no? Con el tema de Dios, sino que ya se habla de que la naturaleza es una fuerza y que son fuerzas físicas y mecánicas. Entonces, imagínense todo el movimiento y el cambio que hay. En eh, la Edad Moderna se determina después de la Revolución Francesa, pero quisiera como que retomáramos un poquito otros acontecimientos que hubo en ese momento, porque sí, la Revolución Francesa y sus consecuencias van a ser una influencia directa completamente de la crisis filosófica final del siglo XIX, pero esto se da en 1789, la Revolución Francesa. En este periodo, ya saben, bueno, mientras que se está expandiendo todo este pensamiento renacentista, bueno, pues también hay otros acontecimientos importantes. No olvidemos, en 1751 la Ilustración, en donde el foco de estudio era el hombre, la razón, los derechos humanos, la libertad, eh, inclusive toda esta parte social, ¿no? La seguridad, la propiedad, etcétera. Entonces, bueno, ya se está gestando también este movimiento filosófico. Y 10 años después, no olvidemos tampoco la revolución industrial en Gran Bretaña. Ahí también, bueno, pues está como todo este ordenamiento capitalista en donde la tecnología de la maquinaria está cada vez sube, 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 pero al mismo tiempo la miseria de todos los trabajadores industriales está, bueno, por los suelos. Entonces hay grandes tensiones sociales en ese momento. Entonces hay que ver que en diferentes partes de Europa se están gestando diferentes tipos de filosofía. Entonces es cuando a finales del siglo XIX, pues imagínense todos los cambios que hay, porque además, ya para el siglo XIX, además aparece el ferrocarril. Entonces, imagínense, entonces ya el movimiento de mercancías es completamente diferente, y no nada más de mercancías, el hombre ya se puede mover de una manera diferente. Y pareciera que es como muy simple, ¿no? Pero todo esto trae un contexto social muy, muy, muy complejo. Entonces, ya la crisis filosófica, como les mencionaba, pues está de una manera directa influenciada por las consecuencias de la Revolución Francesa. ¿Qué pasa? La consecuencia principal, políticamente hablando y socialmente hablando, pues es el liberalismo. Esta libertad, esta razón, esta libertad, este respeto de la individualidad personal, ¿no? Que todavía se sigue viviendo en posmodernismo. Después ya en esta época contemporánea tendríamos que ver qué tan funcional es o no. Pero en esa época, pues evidentemente era funcional. Entonces, como quieren esta parte de los derechos humanos, quieren una economía libre, pues entonces el socialismo pues se vuelca en contra pues de este orden social capitalista. Entonces imagínense todos los cambios. Al mismo tiempo de estos cambios, pues hay las ciencias naturales están en el auge, hagan de cuenta que es el top, las ciencias naturales, ¿no? Entonces todo el mundo quiere tomar las metodologías de las ciencias naturales. Es cuando aparece, recuerdan cuando aparece Darwin, ¿no? Con su obra de la evolución del hombre, el origen de las especies, que habla de la evolución de los seres vivos. Y también aparece Freud con la interpretación de los sueños. Entonces imagínense qué fuerte. Está toda la ciencia técnica de maquinaria al top. Está la ciencia natural al top. Eh,
todo el clima intelectual de esa época se determina, de verdad, créanmelo, de una manera completamente diferente. Si en el medievo Dios era el centro y el creador de todas las cosas, aquí ya el clima intelectual está completamente determinado porque el mundo se transforma por el hombre de una manera completamente práctica. Entonces, ya evolucionamos como seres vivos, según Darwin. Y además, según Freud, entonces hay un impulso en el inconsciente dentro de nosotros que hace que seamos lo que somos en comportamiento. Entonces, imagínense qué radical es esto que cambia la imagen completamente del hombre ante el mundo, ¿no? Entonces, justamente es cuando es esta crisis, pero no nada más filosófica, es política, es económica, es social, como hemos estado platicando, ¿no? Además tenemos que pues que recordar que a principios del siglo XX también estaba fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero además Europa, pues, no nada más era la Primera y la Segunda Guerra Mundial, vivía en guerras, ¿no? Estaba todo este movimiento nazi, y estaba todo el tema de Franco en España. O sea, el punto es que Europa estaba en guerra y se estaban gestando entonces estas filosofías y estas metodologías. Entonces, ¿cuál es la visión del mundo? ¿Cuál es la visión del hombre en el mundo, no? Entonces, es muy, muy, muy importante esta crisis filosófica porque justamente aquí es cuando se desarrollan nuestras dos metodologías científicas que parten a la psicología humanista, que son la fenomenología y el existencialismo. A lo mejor me falta un poquito más de datos, pero desafortunadamente tenemos el tiempo limitado. Pero vamos a platicar un poquito justamente de lo que son estas dos filosofías, que es las que trabajamos. Hay un detalle bien importante también que quería mencionar en todos estos cambios, porque imagínense que después de la Segunda Guerra Mundial, imagínense cómo estaba el ambiente, ¿no? Todo el contexto, una carencia impresionante en todos los sentidos. Era todo el contexto social histórico era devastador. Entonces, necesitamos comprender siempre los contextos históricos donde surgen o se desarrollan teorías, porque todo tiene un tiempo, un espacio, todo tiene una causa de ser, un presente. Ahí es cuando hay un cambio absolutamente profundo, ya definitivo. Eh, Viene toda esta carencia y hay cambios religiosos, por supuesto, porque pues entonces, ¿dónde está Dios, no? Tanta matanza y todo lo que sucedió. Hay cambios políticos, hay cambios sociales, estos cambios filosóficos, evidentemente también, ¿no? Entonces hay cambios en todos los sentidos, incluso en la literatura, recuerdan estas vanguardias y todo lo que está en contra de lo que se venía viviendo en la Edad Moderna. O sea, realmente es un periodo difícil, incluso la física y en la ciencia causa también como un cambio profundo, porque es cuando se postula la teoría de la relatividad, recordemos, y también es cuando surge la física cuántica. Esta física cuántica que hoy se maneja, que se está oyendo y hablando, también fue de esa época. Entonces, son cambios científicos de verdad muy, muy interesantes. Entonces, bueno, veamos lo que es la filosofía fenomenológica. En sí, no vamos a hablar muchísimo y no me voy a adentrar muchísimo en los términos muy filosóficos para que sea comprensible. Pero de forma general, lo que se rescata de la filosofía fenomenológica, hablando ya en el trabajo de psicoterapia en campo, es la metodología que parte de los supuestos teóricos de intencionalidad, que se refiere a la esencia del fenómeno psíquico. Bretano, que está por ahí, es el primero que pone este concepto de intencionalidad al fenómeno psíquico como tal, pero no como intencionalidad nada más como con referencia al otro, a lo otro, a lo objetivo. Pero lo que él quiere y pretende es como observar el fenómeno tal como es en su esencia, tal lo que está sucediendo adentro del individuo. Se toma también la psicología descriptiva, que también es de Bretano, para que entonces se pueda describir justamente ese fenómeno que está sucediendo en ese momento. Y se toman las significaciones. Esas ya tienen que ver con Husserl. Ahorita les cuento la historia de este par
de personajes de los que estoy enamorada, por supuesto, pero para que quede un poquito más claro. Entonces, lo que hace la fenomenología es que describe fenómenos tal y como se dan, con un reporte descriptivo de la esencia del fenómeno con una significación subjetiva. Esto quiere decir que es subjetivo y objetivo. ¿Se acuerdan cuando vimos el conductismo, la psicología dinámica y esta que abarca las dos? Bueno, sí quiero, de verdad voy a robar un poquito más de tiempo en esto, porque de verdad me gustaría que sí conocieran esta parte, cómo es que la psicología es hija de la filosofía, porque es algo que a mí me apasiona muchísimo y quiero compartirlo. Bueno, les cuento. Franz Betano fue un académico de la Escuela de Viena. Y quiero hacer referencia porque casi todos los que aportan a la filosofía y a la psicología humanista son de la Escuela de Viena, aunque los existencialistas también hay franceses, y bueno, habrá uno de otro por acá, pero significativamente son alemanes. Entonces, a lo que voy es, Franz Betano fue un hombre que justamente con este auge de las ciencias naturales, él quería hacer una refundación de la filosofía, tomando justamente la metodología de la ciencia natural. Entonces, lo que él hace, como su modelo siempre a seguir fue Aristóteles, entonces lo que hace es que toma, pues como lo más puro y auténtico de la filosofía antigua aristotélica y hace una conexión con la filosofía moderna. Entonces, él transforma completamente la filosofía y postula entonces estas dos áreas de forma completamente independientes, lo que es la psicología y lo que es la ética, ¿ok? Siempre la filosofía está relacionada con la ética, la lógica, la moral, estas cosas, ¿no? Entonces, él la separa. Algo importante es que sus discípulos eran Freud y Husserl, ambos eran sus discípulos. Entonces, mientras Freud estaba analizando, investigando y haciendo la propia corriente psicoanalítica, Husserl como tal, él tenía una parte muy afectiva con Brentano porque cuenta la historia, que muere su padre y cuando muere su padre, Brentano se convierte en su mentor. Entonces, imagínense la conexión que tenía, ¿no? No nada más como académica, sino también afectiva. Entonces, Husserl es el que desarrolla al final la filosofía fenomenológica. Entonces, toma de Brentano, pues esta división que hace de la psicología y la ética. Además, Franz Brentano separa la psicofísica, porque vamos a recordar, la psicología en ese entonces, de lo que se trataba es que se hiciera una ciencia positivista experimental. Entonces toman la psicofísica, que es la que hace Wundt en su primer laboratorio, para hacerla experimental. Pero lo que hace Brentano es decir, bueno, la voy a separar los fenómenos psíquicos de la conciencia de lo físico. Entonces hace esa primera división. Y después lo que hace es que la psicología la deriva en psicología descriptiva y en otra psicología que se llama genética o explicativa. Entonces, para la fenomenología como tal, Husserl toma su concepto de intencionalidad que les platiqué al inicio, que era observar el fenómeno en esencia, toma la psicología descriptiva, pero además él, cuando ve todas estas ideas, pues ya ve una visión de ciencia como tal, ¿no? Y hace un resurgimiento también de los objetos ideales. Recordemos, en la antigüedad filosófica, los objetos ideales. ¿Se acuerdan que los objetos reales son estos que son tangibles y los objetos ideales son los que son intangibles? Entonces, él elige uno y lo llama significaciones. Husserl dice, bueno, pues el hombre está abierto a todo. Es una serie de posibilidades. Y en tanto es una posibilidad, pues entonces es una posibilidad de significación. ¿Ok? Esto es, de forma general, la filosofía fenomenológica. Vamos a ver la filosofía existencialista. La filosofía existencialista, bueno, pues es una corriente de pensamiento filosófico y literario que dirige su estudio a la existencia humana. Esto es, su estudio únicamente es la existencia, en tanto existencia humana, no la esencia. Los existencialistas dicen que la gran cuestión del ser
es su existencia, así nomás, su existencia subjetiva. Y dice que tiene aquí dos características principales, dos principios fundamentales del existencialismo, que es la libertad del ser humano y la responsabilidad individual. Estas dos se tendrían que analizar de forma personal, fíjense cómo, libres e independientes de cualquier juicio y categoría abstracta, ya sea racional o ya sea moral o ya sea religiosa. Esto es, se tendría que ver este fenómeno de la libertad y la responsabilidad individual libre de prejuicio, como lo hace la fenomenología. Esto quiere decir que los existencialistas también son fenomenológicos. ¿Están de acuerdo? Entonces, para ellos, el conocimiento de la verdad simplemente está en la experiencia de vivir la realidad. Son subjetivos. Está en la experiencia. Ellos dicen que la inteligencia no nos va a dar el conocimiento de la verdad. Eso hay que vivirla en la vida real. ¿Hasta aquí más o menos? Como vemos, Husserl tiene pues algunos principios existencialistas cuando dice que el hombre está abierto a todo y que tiene sus propias significaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la base, pero ¿qué creen? Que Husserl en su metodología no incluye los valores. Y te lo si me haces favor de la siguiente. Vamos a hablar de los valores con Scheller. Y vamos a hablar de Heidegger. Ya se me estaba pasando este detalle. Disculpen, es que a veces como que me apasiono demasiado. En la anterior, y te la puedes regresar, los representantes ya se me estaban olvidando, porque son sumamente importantes. Ahí les va. Bueno, Søren Kierkegaard no es como tal un existencialista ya desarrollando la filosofía existencial. Se le conoce porque es el primer precursor, él tiene las ideas, así como Bretano, así Kierkegaard, ¿no? Hace una tesis bien importante de la angustia existencial, pero él es el que da las primeras ideas, solamente como hilo conductor, pues, del existencialismo. Por eso él se reconoce como un existencialista influyente, o sea, es bárbaro, ¿no? Pero estos otros cuatro que tengo aquí, ellos específicamente sí nos van a dar una aportación específica para la psicología humanista, porque existencialistas hay muchísimos, Nietzsche, por ejemplo, no sé, que me encanta, pero estos cuatro son los que realmente aportan a la psicología humanista, hacen la base. Es Gabriel Marcel, Jasper, Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger. Ahora sí, nos regresamos, nos vamos a la siguiente. Ok, perdón, a la siguiente, para platicar de Heidegger, porque Heidegger es sumamente importante. ¿Se acuerdan que en la crisis que estábamos platicando a final del siglo XIX, principios del siglo XX, se están desarrollando paralelamente tanto la fenomenología como el existencialismo? Ambas están paralelas. Y Heidegger es justamente el que hace este punto de conexión entre ellas. Heidegger dice que no es nada más importante la descripción de lo que le está sucediendo fenomenológicamente al hombre, sino que afirma que hay que buscar el sentido de este hombre. No basta con la descripción únicamente, hay que darle el sentido al ser. Para él, lo más importante es el modo de vivir del hombre. ¿Cómo es la manera de vivir el hombre? Porque él dice que el hombre vive en una realidad inacabada. Y eso es real. O sea, no tenemos la certeza del mañana, ¿no? Entonces, desde ahí necesitamos observar la experiencia justamente del presente del hombre y cómo es que lo vive. Lo más lindo que a mí me puede parecer Heidegger cuando habla de este sentido de subjetividad absoluta es que él dice que la filosofía existencialista es una experiencia personal y en su sentido creativo dice que el hombre se crea libremente a sí mismo. Esto es maravilloso. Creo que esto es lo que hace pues esta piedra angular de lo que se había trabajado en la psicología, porque dice, fíjense qué hermoso, ¿eh? Se crea libremente a sí mismo, el hombre es su libertad. Esto quiere decir que en el estudio de la psicología, ¿se acuerdan así que lo platicamos?
que el objetivo del estudio de la psicología era la explicación del comportamiento humano. Entonces, esto supera esta explicación, porque independientemente de la explicación, con la explicación, además de la explicación, como lo quieran ver, aún con todo y todo, tenemos la libertad de crearnos libremente. Y esto es maravilloso, esto realmente es trascendente. ¿No lo creen? Me encanta. Y además de eso, él dice que el hombre está íntimamente ligado a la naturaleza, esencialmente ligado a la naturaleza, al mundo y sobre todo con otros hombres. Y ahí es donde radica la coexistencia de Heidegger, ¿no? El ser humano auténtico de la existencia, es esta coexistencia. Y de ahí vienen estos otros autores anteriores, ¿no? El tú de Marcel, el yo-tú dialogal de Marcel desde la existencia y no desde el pensamiento. Viene de Sartre, esta parte, recuerden, de que el hombre se elige a sí mismo y que al elegirse a sí mismo también está eligiendo a los otros hombres. Esto tiene que ver con la coexistencia total. Y de Jaspers, que es muy interesante porque Jaspers era psiquiatra. Entonces, él hablaba también de esta comunicación, co-comunicación con nosotros mismos, ¿no? Él decía que la creencia de los pacientes no era tan importante de cómo el paciente defendía la creencia, el lenguaje, de cómo él en su experiencia podría hablar justamente de lo que estaba pasando en esencia. Entonces, son bien importantes y bien relevantes estos autores que les acabo de decir. Y Scheller, qué bueno, enamorada de Scheller también, ¿no? Scheller es aquí no se toma en cuenta los valores, Husserl en la fenomenología como tal no lo considera, pero Scheller se adiciona a la psicología humanista. Scheller, él habla de los valores y de la moral. Él tiene una tesis súper interesante que se llama el resentimiento de la moral. Es una síntesis súper buena de la fenomenología de justamente el resentimiento social del resentimiento, de verdad vale muchísimo la pena. Les voy a decir, los valores, dice Scheller, que se conocen por el sentimiento. Entonces, bueno, me azota, porque los gestaltistas lo que hacemos es regulación emocional en esta integración de coherencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta reflexión de Scheller, que los valores se conocen por el sentimiento, es que nosotros vivimos en la vida práctica desde nuestros propios valores. Y a estos valores nosotros los bautizamos con sentimientos, porque los sentimientos se crean en el pensamiento, pero bueno, eso ya será tema de otra plática. ¿Te puedes regresar un poquito? Entonces, aquí nada más es como, gracias Italo, aquí nada más es como poder ver que, que para él la moralidad consiste en realizar todos los valores en la vida práctica. Esto quiere decir en sentimiento. Y que el hombre, más allá de su yo egoísta, es un hombre con madurez, que tiene conciencia, que tiene libertad y que sobre todo tiene amor. Y este concepto creo que es lo que busca al final la filosofía y la psicología, el amor a uno mismo, la autoestimación, la calidad que te das, el amor que además yo lo que siento y creo es que ni siquiera es nuestro, el amor existe, pasa a través de nosotros, ¿no? Entonces, este concepto de Scheller es súper potente porque él dice que hay fuerzas limitantes que nos van a limitar justamente este orden del amor. Y esas fuerzas les llama rencor o resentimiento, que es al final lo que se ve dentro de la psicología humanista. ¿Ok? Entonces, bueno, para concluir y concluir ya con con esto que hemos estado platicando de la psicología humanista, si quieres pasamos a la siguiente, porfa. Vamos a concluir pues un poco con estas características para aterrizar, ¿no? Entonces, la psicología humanista pues está abierta y abarca una visión enorme de emociones, significados, pensamientos, creatividad, acciones, actos importantes del hombre. Siempre va a tener una visión hacia la capacidad y potencialidad del ser humano. Nunca se va a quedar
ni con los defectos, ni con las limitaciones del ser humano. Siempre vamos a ver el desarrollo. La naturaleza humana para la psicología humanista es profundamente positiva hacia el desarrollo y la autorrealización. Ve al hombre innatamente constructivo. Incluso ya como ciencia está en una postura abierta en mentalidad de siempre tener descubrimientos. Por ejemplo, todo lo que son las hipótesis o las conclusiones siempre se van a tener que comprobar tanto subjetiva y objetivamente por la propia persona dentro de su propio criterio y su experiencia en el presente, en el aquí, en el ahora y en el contexto que está viviendo en ese momento. Esto quiere decir que entonces el conocimiento va a ser relativo, porque la verdad solamente la va a encontrar la persona que está experienciando la vida en su existencia en ese momento. Quiere decir que los test y los métodos estadísticos no quiere decir que se desechan, pero sí quedan subordinados al criterio de la experiencia humana. Entonces, esto quiere decir que los significados y el sentido siempre serán mucho más importantes que el procedimiento y el método. Y bueno, para concluir con estas características generales, hablamos también de cómo la psicología humanista va a ver la enfermedad mental. Considera que la enfermedad mental como una distorsión de la tendencia natural. Esto es, Rogers decía que es como la enfermedad mental, la criminalidad, los problemas graves del ser humano, son como una opción desesperada, organísmicamente hablando, para mantener la existencia. Los gestaltistas, como estamos enfocadas a las emociones, diríamos que es un ajuste, es un proceso interno que le llamamos ajuste creativo, de hacer lo mejor que puedes hacer para sobrevivir justamente emocionalmente ante una circunstancia. Esto quiere decir que la psicología humanista trata de neutralizar los eventos en el sentido de que ni nada es tan bueno como parece, ni nada tampoco es tan malo como parece, ¿no? Entonces, pues al final, sí quiere decir que es una tendencia natural del ser humano el tipo de enfermedad mental o criminalidad o etc. Y bueno, por último, pues quisiera mencionar algunas, porque hay muchas más, algunas de las diferentes psicoterapias o terapias de la corriente humanista. Como les decía, el enfoque central en la persona, que ya habíamos comentado, la terapia Gestalt, la terapia existencial, la terapia de las necesidades humanas, de análisis transaccional, la terapia centrada en la solución o la terapia breve, terapias experienciales, terapia relacional, la terapia transpersonal que hablaba como cuarta fuerza y la logoterapia que también estamos mencionando que es bellísima y además para el campo de la filosofía pues es maravillosa, ¿no? Porque tiene muchos fundamentos filosóficos y además la dejé en último lugar porque la próxima semana, en la siguiente conferencia que tengamos virtual, va a ser de logoterapia. No se la vayan a perder, por favor. Entonces, bueno, pues espero que pues es mucho contenido. Aquí hay algunas de las referencias que he tomado, si las quieren anotar y bueno, y si quieren escribir, como les decía, si tienen alguna duda que les pueda yo resolver. Si no, bueno, pues buscaremos la manera de hacerlo. Pero bueno, finalmente aquí les dejo algo de la bibliografía de lo que les he platicado por si quieren incursionar un poquito más hacia ello. Espero que haya sido de su comprensión y sobre todo de su utilidad. Si tienen alguna pregunta, pues estoy abierta a ello. Muchas gracias, Diana. Excelente tu propuesta. Tenemos, pues bueno, que agradecer a todos quienes estamos participando en esto, Leti Olivo, a Marisa Albina, a Francisco Vera, Alma Ortiz, a Leti Gámez, a Rodrigo Becerril, a Jeremy Padilla, por supuesto, Ítalo. Y mira, te mandan saludos, María Dolores Hinojosa, Octavio Trigo, Valeria Mauricio, Rubén Torres, Maige, Edgar Mercado, Lombardo Gómez, Rubén Torres, Rosa Vázquez, Renato Rondán, Lucía Álvarez, María Dolores Hinojosa, ya lo mencioné, Renato Rondán, ya lo mencioné, Moni González, Valeria Mauricio, Federico L.
Dice, en realidad la psicología humanista y la psicología transpersonal no son más o menos lo mismo. En la psicología humanista se persigue la autorrealización, mientras que en el transpersonal se busca ir más allá de este paso y trascender el ego. Además, psicología transpersonal utiliza otras herramientas y técnicas, algunas conocidas como tecnologías de lo sagrado. La respiración, la meditación, algunas prácticas chamánicas. Sí, así es. Sí, justamente así es. La psicología transpersonal, como mencionaba, lo que quiere es integrar, totalizar las tres corrientes que fueron fundamentales o más relevantes, ¿no? Como en terapia práctica, y toma aspectos de ellas, incluso toma psicología cognitiva también, toma las neurociencias. En la psicología humanista, bueno, se derivan diferentes neurociencias, ¿no? La PNL, el mindfulness, que quiere decir la atención plena, y claro que tiene que ver con todas estas teorías o estas filosofías budistas de meditación, de trascendente, de física cuántica, que también se estaban generando. No doy más características de la cuarta fuerza, porque bueno, el tema de hoy era la psicología humanista, pero claro que engloba todo esto y pretende superar, abarcar. Por eso yo quisiera, la propuesta de esta plática y mi motivación es justamente a todas las personas que nos dedicamos al desarrollo, al crecimiento. ¿Estamos ahí? Estamos, sí, sí, ¿verdad? A todas las personas que nos dedicamos a esto, que podamos tener toda la fundamentación, de dónde viene, cuáles fueron los contextos, porque desde ahí nosotros podemos explicarnos a nosotros mismos, profesionalizarnos y también poder compartir con la gente que sepa que lo que estamos haciendo de verdad tiene toda una metodología. Claro. Mira, también te escriben Amelia Morales, muchas felicidades. María Scanlan, por supuesto, nuestra rectora, muy interesante. Gracias. Dice Edgar Mercado, muy bueno, felicidades. María Aguilar Ortiz, el hombre se crea a sí mismo, pero está condicionado a la información y valores que tiene introyectados como especie humana, como parte de una familia, de un grupo. Sí, así es. Justamente es un poco lo que hablábamos con respecto a lo que estudia la psicología de forma general, ¿no? Cómo es el tema justamente que origina nuestro comportamiento, nuestros modelos familiares, eh, transgeneracionales, de hecho, ¿no? La ¿cómo se llama? Esta neurociencia habla también de todo este asunto transgeneracional. Y estas son las causas que explica la psicología. Aquí lo importante, y como les decía, como la piedra angular de lo que hace la fenomenología y el existencialismo, es que con todo y todas estas causas, utilizamos lo intrapsíquico de la psicología dinámica freudiana para entonces poder hacer consciente esto y poder trascenderlo y crearnos libremente a nosotros mismos. Creo que esa es como la maravilla que tenemos en respecto a nuestro propio desarrollo y hacer consciente esto inconsciente que no vemos, ¿no? Al final, integrando como todas estas áreas. Claro. Mira, Lombardo Gómez dice, excelente cátedra y en particular lo fácil que lo haces ver. Muchas gracias y felicidades. Ay, eso me alegra mucho porque estoy con el Bravo. pendiente. Valeria Mauricio, estuvo increíble, gracias por todo. Rubén Torres, excelente plática. María Aguilar Ortiz, muchas felicidades, muchas gracias. Y como dice María Escándal, hoy más que nunca nos tenemos que conocer. Muy claro. Sí. La maestra Alma Ortiz nos dice, me quedo con el hombre se elige a sí mismo, de Paul Sartre, ¿no? Sí. Cintia Notario, muchas gracias, excelente explicación. Bio-neuroemoción, dice. Bio-neuroemoción, gracias, gracias. Pues, mi querida Diana, te agradezco muchísimo tu participación y a todos ustedes, gracias por estar aquí.
Les recuerdo que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna propuesta, nos pueden escribir al correo institucional, que es diracademica@cui.edu.mx. Visiten nuestra página www.cui.edu.mx. Y sin más por el momento, pues muchísimas gracias. Recuerden que la próxima semana vamos a tener, como ya lo dijo Diana, la plática, la conferencia de la maestra Leti Olivo, de la licenciada Leti Olivo, que nos va a hablar precisamente de logoterapia.